Buenas tardes, mi nombre es Lourdes Calderón y les voy a hablar de los antecedentes de la Ley de Empleo por Hora. Esta surge como un programa nacional de empleo por hora en noviembre del 2010. El objetivo de la misma era establecer el programa de emergencia de carácter temporal con el fin de fomentar el trabajo digno, de evitar que crezca el desempleo, abriendo oportunidades de trabajo de la población durante un ciclo de crisis que afectaba al país y como instrumento también de la reactivación económica y de dinamizar y ampliar sustancialmente el mercado de trabajo, el cual estaba sumamente deprimido a raíz del golpe de Estado al presidente José Manuel Zelaya en el 2009. Este programa denominado Anticrisis tenía una calificación de urgencia social con una duración de 36 meses a partir de su aprobación y podría prorrogarse de acuerdo a los resultados de la economía y del mercado de trabajo. Los contratos podrían establecerse con una duración de 2 horas en la área rural y 3 horas en la área urbana, y también podría hacerse por medio con un tiempo de medias jornadas y jornadas completas. El ámbito de aplicación del programa de empleo por hora se podría emplear en nuevas empresas, así como empresas que ya operaban. Y la contratación podría ser de hasta un 40% del total de la planilla. Es decir, podrían tener un 40% de su personal por horas y el 60% por contratos indefinidos. Las empresas interesadas deberían registrarse y declarar las plazas que tenían bajo esta modalidad. Además, deberían garantizar toda una serie de derechos previstos en la legislación laboral, es decir, en el Código de Trabajo y los convenios internacionales ratificados por Honduras. ¿Cómo surge la Ley de Empleo por Hora? Se da a inicio del 2014. El Congreso Nacional emite el decreto 354 del 2013, el cual se creó la Ley de Empleo por Hora. De esta manera, las modalidades de empleo temporal incluidas en el programa del 2010, que eran de noviembre, pasaron a ser permanentes y elevadas al rango de ley. Pese a que hubieron protestas de las organizaciones sociales y sindicales, se hizo una petición presentada ante la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, por las violaciones a los convenios 87, 95 y 98 sobre el derecho a la negociación colectiva y protección del salario. Y a la solicitud también se hizo un veto presidencial presentada por las organizaciones sindicales y de mujeres, tanto al presidente saliente, que en aquel momento era Porfirio Lobo Sosa, así como también al presidente sucesor, Juan Orlando Hernández, y ellos hicieron caso omiso. La ley entró en vigencia el 31 de marzo del 2014. Esta ley establece que por parte de los empleadores deben de hacerse cargo de las aportaciones del Instituto Nacional de Seguridad Social, es decir, el Seguro Social, así también del Instituto Nacional de Formación Profesional, el INFOT. Además, el patrono debe registrar los contratos bajo esta modalidad. También debe registrar la planilla que tenga contratado en la Secretaría del Estado en los despachos de Trabajo y Seguridad Social. Más adelante ustedes van a ver cuál es el objetivo de esta ley de empleo por hora y el propósito de su creación. También van a conocer cómo se calcula la hora trabajada en base al salario mínimo, los modos y formas de contratación por parte de la empresa con el trabajador. También van a conocer la forma y control que ejerce el Ministerio de Trabajo. Así también van a saber la forma en que se aplica el reglamento proveniente de esta ley de empleo por hora. Buen día, abogada. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Digna Suya Pescover Padilla. Soy integrante del grupo número 1. A nosotros nos toca exponer sobre la ley de empleo por hora. Yo les voy a hablar
un poco sobre el artículo 1 al artículo 4. El artículo 1 habla sobre el objetivo de la ley. El objetivo principal de esta ley es fomentar el empleo y mantener los puestos de trabajo y evitar el crecimiento del desempleo, abriendo oportunidades de trabajo a la población mediante un plan de nación y seguridad social amparados en los convenios internacionales suscritos y ratificados con la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. El artículo 2 nos habla sobre el propósito de la ley, que es lograr que los trabajadores gocen de los beneficios de la seguridad social y salud ocupacional, asegurando a la población económicamente activa, grupos sociales vulnerables, jóvenes que cada año se suman a la fuerza laboral e encuentren en el mercado nacional un empleo digno con respecto para sus derechos laborales y que puedan desarrollarse de forma integral. El artículo 3 habla sobre las modalidades y formas de contratación. Las modalidades y formas de contratación se pueden suscribir mediante contratos de trabajo por horas o por jornadas. Los trabajadores que sean contratados bajo esta modalidad estarán protegidos por el término de duración del contrato, conforme a lo dispuesto en el Código del Trabajo. El artículo 4 pues nos habla sobre el ámbito de la aplicación. La aplicación de esta ley es tanto para el área urbana como rural y para las personas naturales o jurídicas empleadoras, quienes podrán contratar bajo esta ley hasta un 40% de sus trabajadores y un 5% de estos deberán corresponder a grupos sociales vulnerables como adultos mayores, personas con discapacidades, jóvenes expuestos a riesgo de migración o que hayan sido deportados. Y estas empresas deberán hacer un reporte al momento de hacer un registro a la unidad productiva o servicios ante la Secretaría de Estado en los despachos de Trabajo y Seguridad Social. Mi nombre es Delmi Escobar. Yo les voy a hablar de los artículos 5, 6, 7 y 8 de la Ley de Trabajo por Hora, donde nos hablan de las prohibiciones, remuneraciones, derechos de los trabajadores, protección laboral y seguridad social. Como todos sabemos, toda ley tiene sus prohibiciones y esta no es la excepción. Entre ellas está que el empleador o el empresario no puede despedir su personal permanente para emplear a una persona bajo esta modalidad. Si el empresario le queda un cupo porque alguien se fue, porque lo despidió, porque ya terminó su contrato, el empresario no puede venir y tomar a la persona que tiene bajo la modalidad de empleo por hora y emplearla en este puesto. Si el empresario emplea a esta persona en ese puesto, automáticamente ella viene a ser un empleado permanente. Las empresas deben de tener un 40% de personal bajo esta modalidad y el 60% de personal permanente. Si el empresario incumple esta norma o esta ley, a él se le va a sancionar con un 25% de multa sobre la planilla del salario de empleados permanentes. La remuneración de los empleados debe ser pagada en base al salario mínimo. Si el contrato es para mano de obra calificada, esta debe ser pactada entre las partes. El salario base debe ser por horas trabajadas. Nos dice que no debe de ser menos de 2 ni máxima de 4, que es la media jornada. ¿Cómo calculamos la hora para un empleado bajo esta modalidad? Yo le voy a hacer un ejemplo. Yo tomé el ejemplo de un empleado que trabaja jornada normal en una empresa de arriba de 10 empleados y en el rubro de servicios. Sin embargo, esto va a variar.
puede variar en base a el tipo, a la cantidad de empleados de la empresa, al tipo de rubro que se dedica a la empresa y si la hora es ordinaria o extraordinaria. Pero el cálculo que yo les voy a hacer es en base a una jornada normal. Tomamos como salario base 9.336.84 lempiras. A este salario lo dividimos por el factor que es 188.76 y este como resultado nos va a dar 49.72 lempiras. A estos 49.72 lempiras le vamos a agregar un 20%, que nos va a dar como resultado el 59.55 lempiras la hora. ¿De dónde sale este 20%? Este 20% nos sale de un 8% por el 13º mes, un 8% por el 14º mes y un 4% por el auxilio de cesantía. Los derechos de los trabajadores bajo la modalidad del empleo por hora están sujetos a lo que esta misma ley dice en cuanto a derechos, obligaciones y beneficios. Según esta ley, los empleados gozan de todos los beneficios fundamentales establecidos en el Código del Trabajo, pero en la realidad no es así. Se les violenta el principio de continuidad. Aparte, no están tutelados por el Código del Trabajo ni por convenios internacionales. La protección laboral y la seguridad social. El empleado bajo esta modalidad recibe los beneficios que ya están establecidos en la ley del Instituto Hondureño de Seguridad Social. El empleado debe de cotizar según ya lo establecido por las legislaciones laboral hondureña. El empleador que se somete a esta modalidad también debe de cotizar al Instituto Nacional de Formación Profesional. También es de decir que hay muchos, no todos, pero hay muchas empresas que se benefician de la contratación del empleado por hora porque es un beneficio para ellos, porque ellos no cargan con el pasivo laboral del empleado. Les voy a hacer la comparación de los beneficios de un empleado permanente versus a un empleado bajo la modalidad de empleo por hora. Vamos a ver, un empleado permanente, tiempo de trabajo son 8 horas. Está bajo la inscripción del Seguro Social, del RAP, del INFOP. Tiene los derechos adquiridos del 14º, 13º, vacaciones. En las prestaciones laborales recibe el preaviso, si fuese el caso. La cesantía en pago en caso de despido tiene sus prestaciones laborales y sus derechos adquiridos. En el caso de renuncia, él tiene sus derechos adquiridos ya. En cambio, un empleado por hora, su tiempo de trabajo es de 2 a 4 horas. ¿Está inscrito en el Seguro Social? Sí. En el RAP no lo especifica la ley, tampoco en el INFOP lo especifica la ley. Derechos adquiridos. Tiene un 8% del 14º, tiene un 8% del 13º. Tiene un día de vacaciones por mes. En las prestaciones laborales, el preaviso no aplica. La cesantía tiene un 4%. En el pago en caso de despido no le aplica porque ya han sido liquidados en aquel 20% que hablábamos anteriormente. De igual forma, el pago en caso de renuncia no tiene nada porque ya ha sido cancelado todo esto, ¿verdad? Siempre en el 20% que hemos venido hablando.
Como podemos ver, el empleado por hora no se beneficia de la norma mínima de la seguridad social. Como pregunta, ¿quiénes se benefician con esta ley del empleo por hora? ¿Serán los empresarios o serán los empleados? Espero haber contribuido con mi participación y que hayan quedado claros con la explicación de estos artículos. Gracias. El artículo número 9 de la Ley de Empleo por Hora hace referencia a la contratación permanente. Este artículo da prioridad al trabajador que se encuentra bajo esta modalidad al momento en el que el patrono aperture una nueva plaza permanente. Esto debe de realizarse de mutuo acuerdo entre el trabajador y el patrono. Sin embargo, en algunas ocasiones el trabajador declina esta oferta. El motivo radica en el pago mensual, ya que un trabajador bajo la modalidad de empleo por hora percibe un ingreso mayor a aquel trabajador que su remuneración está basada en el salario mínimo. Esto viéndolo desde el punto de vista financiero, es decir, desde su flujo de efectivo y no desde el punto de vista de los derechos laborales. El artículo número 10 nos habla acerca de la supervisión y el control. Actualmente, esta supervisión por parte de la Secretaría de Trabajo llega hasta el punto de recibir y aprobar estos contratos. Sin embargo, no existe una efectiva tutela que verifique el cumplimiento de las disposiciones expresadas en dichos contratos. El artículo número 11 nos habla acerca de la relación coordinada. Esto aplica al Instituto de Previsión y Beneficio Social como ser Instituto Hondureño de Seguridad Social y el INFOP. En este caso, el trabajador se encuentra bajo la protección de la Ley Marco de Protección Social y bajo la Ley Nacional de Formación Profesional. Sin embargo, este tipo de empleados no se encuentran adscritos al régimen de aportaciones privadas RAP, a diferencia de los empleados que se encuentran por contrato indefinido en el sector privado. El artículo número 12 nos habla acerca de las formas de contratación. El empleador debe de suscribir un contrato individual y debe de tomar como modelo los contratos que establece la Secretaría de Trabajo. Estos deben de contener los derechos, obligaciones y responsabilidades de las partes. Es muy común que el patrono realice este tipo de contrato de forma mensual. Esto implica una mayor rotación del personal que labora bajo esta modalidad, por lo que es muy poco común que este tipo de trabajadores lleguen a cumplir 2 años y tengan derecho a percibir un bono o poder optar a una contratación indefinida. Muchas gracias. Continuando con la exposición referente a la Ley del Empleo por Hora, encontramos en el artículo 13, denominado Recursos Financieros, la ordenanza que se le da al Poder Ejecutivo para que garantice los recursos presupuestarios a la Secretaría de Estado en los despachos de Trabajo y Seguridad Social. Es decir, luego de emitir esta ley, año con año, dentro del presupuesto anual del Estado, se debe reservar un espacio para los recursos que requiera esta ley. El artículo 14 nos habla referente y su título es justamente los casos no previstos. En este caso, pues nos habla y llama la atención debido a que esta ley ha sido altamente criticada debido a que le ha quitado ciertos derechos o beneficios que antes tenían los trabajadores. Pero este artículo nos menciona que los casos que no estén previstos dentro de esta ley podrán resolverse mediante los principios del derecho del trabajo, mediante los convenios internacionales del trabajo que Honduras haya suscrito, mediante las disposiciones del Código de Trabajo vigente. Es decir, da paso a que no solamente se encierre a lo que esta ley diga, sino que también podamos utilizar otros recursos en dado caso se salga alguna situación que no esté contemplada dentro de la misma y se deba resolver. 15 nos menciona referente a la reglamentación. Recordemos que la Ley del Empleo por Hora inició como un proyecto temporal y luego, como su nombre lo dice, termina como ley. Esta fue reglamentada mediante el decreto 002-2011.
Dentro de este decreto encontramos temas como cómo debe ser la contratación, la selección del personal, qué remuneración va a tener el personal bajo este esquema, qué derechos van a tener los trabajadores. Si bien es cierto, se dice que le quitan muchos derechos a lo que antes contemplaban otros tipos de contratos, cómo van a ser las jornadas de trabajo, cuáles van a ser las formas de contratación, las modalidades de contratación, entre otros temas. Por último, tenemos lo que es el artículo 16, que nos habla referente a las disposiciones transitorias. Este artículo básicamente nos plantea que las personas que fueron contratadas bajo el decreto 230/2010, al entrar en vigencia lo que es la ley del empleo por hora, ingresan con una nueva relación laboral. Eso es todo de nuestra parte. Muchas gracias. Y en conclusión podemos observar que no hay continuidad. Se vulneran los artículos 28 y 47 del Código de Trabajo. Los contratos que se firman entre patrono y empleado es mes a mes y se paga en base a horas laborables. De esta forma se renuncia a los derechos de lo que es el 13º y 14º mes de salario. En las mujeres no hay derechos a la maternidad, mucho menos a lo que es hora lactancia. La creación y modalidad de lo que son empleos temporales por hora o por día disminuye, limita y adultera el principio de estabilidad laboral, del cual se desprenden todos los demás derechos laborales. Con la creación e implementación de empleo por horas, suplementó, redujo y eliminó los derechos laborales hasta un 40% de las personas trabajadoras. Con esta ley adoptó las leyes laborales y el Estado de Honduras obvió el principio de los derechos humanos, tal como es el trabajo estable, permanente y digno, que son irrenunciables y no pueden ser cambiados bajo ningún punto. Podemos observar además que al dejar la ley permanente, al empleado se le vulneran los principios de continuidad e irrenunciabilidad, siendo el sector privado el más interesado en aplicar esta ley, porque realmente no la vemos en el sector público. Y más que todo se aplica, obviamente, a la clase trabajadora más humilde, la cual es aprovechada en su mayoría por las franquicias que están exentas de impuestos, así también es aprovechada mucho por lo que es el sector hotelero, así como también el sector turismo.